Puede sentarse. Bueno, quiero compartir con ustedes algo. Amén. Y quiero que, si tiene su Biblia, la abra. Si no, léala acá en la pantalla. Apocalipsis capítulo 15, capítulo 2, en el verso 1. Quiero leerle algunos versos de Apocalipsis capítulo 2. La palabra de Dios dice así: escribe al ángel de la iglesia en Efesio, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Déjame ver. Lo próximo que dice: yo conozco tu obra. Creo que a los muchachos están en otro verso allá. Volaron al 3. Vayan al 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubiere arrepentido. Amén. Dele un aplauso a Dios. Pareciera confuso, ¿no? Que a los primeros versos, o las primeras palabras, el Señor le dice a la iglesia de Efesios: yo conozco tus obras y tu trabajo, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y este verso comienza Dios resaltando las obras maravillosas que hacía la iglesia de Efesios. Y lo más confuso, digamos, es que dice: y trabaja arduamente por amor de mi nombre. Luego le dice: has sufrido y has tenido paciencia. Pero luego le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, recuerda de dónde has caído y vuelve a hacer las primeras obras. Cuando Juan le está escribiendo a la iglesia, Juan es llevado a la isla de Patmos y allí comienza a tener un encuentro con Dios que trastornó su vida para siempre. Y escribió a las 7 iglesias, que cada una de ellas representa lo que hoy se está viviendo en la actualidad. Amén. Pero dice en el primer capítulo de Apocalipsis la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto. Y ahí Juan comienza a describir y hablar de un encuentro que tuvo con el Hijo de Dios. En el verso 9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y partícipe de vosotros en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Y dice: escribe en un libro las cosas que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efesio, a Hermina, Pérgamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia
y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro, y su cabeza y su cabello eran blanco como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llamas de fuego. Y él comienza a describir la visión que tiene con Jesucristo. Y él entra a un estado espiritual elevado, a un nivel espiritual, porque Dios quiere que él escriba el futuro y revele lo próximo que va a suceder. Hoy estamos experimentando algunas de esas profecías, pero hoy no me voy a centrar en Apocalipsis en sí, sino en la iglesia de Efesios. Las 7 iglesias representan el estado espiritual en que en ese momento se vivía y en que se iba a vivir en los últimos tiempos. Y hablando de Efesios, la palabra de Dios muestra que el apóstol Pablo predicó en Efesios con poder y con gloria, y presentó el evangelio con señales y maravillas. Pero cuando le está escribiendo Juan de parte de Jesús, dice: escribe al ángel de la iglesia. Se cree que al pastor y a la iglesia, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Lo primero que Jesús le hace entender a la iglesia es que Él los conoce. Él conoce cada cosa que han hecho en la obra. Él conoce su trabajo, conoce su paciencia, conoce su amor por trabajar para la obra. Dios nos conoce. Y a veces nosotros nos sentimos como que Dios no está tomando en cuenta lo que hacemos. Sin embargo, aquí vemos que Dios sí toma en cuenta cada cosa que hacemos para Él. Que Él nos conoce en el secreto, que Él nos conoce en el público. Y sigue hablándole y le dice: dile que yo conozco su arduo trabajo. Yo sé que aborrecen lo malo. Yo sé que conocen a los apóstoles mentirosos. Y yo sé que son gente dedicada. Pero tengo contra ellos que han dejado su primer amor. Y es allí donde tú te preguntas: pero ¿qué pasó aquí? Porque dice: no desmayan por causa del amor a mi nombre. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y luego dice: recuerda por tanto de donde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré a ti y quitaré el candelero de su lugar. Y si no te hubiera arrepentido, quitaré el candelero. El candelero es donde el fuego arde. Y Dios le está diciendo: la luz, la revelación, el calor, el fuego, lo espiritual será quitado de ti si no cambias, si no te arrepientes, si no te vuelves al primer amor. El problema de la iglesia de Efesios era que había perdido el primer amor. Y este es un mensaje que se ha predicado muchas veces. Muchas personas han perdido el primer amor. Cuando tú no pones a Dios en el lugar que debe de estar en tu vida, comienza a apagarse el amor y la pasión hacia Dios. Aquí vemos que una cosa es trabajar para Dios y otra cosa es amar a Dios. Una cosa es aborrecer a los malos y otra cosa es amar al bueno. Y Jesús le está diciendo: ustedes tienen buenas obras, ustedes hacen muchas cosas buenas, pero han perdido la prioridad. La prioridad no es trabajar para mí. La prioridad no es ser parte de una iglesia. La prioridad soy yo. Han dejado su primer amor. La pregunta es: ¿por qué perdemos el primer amor? Porque a veces permitimos que cosas en nuestra vida residan y tomen el lugar que le pertenece a Dios. Cuando tú lees Génesis, que Dios le da el hijo a Abraham, a Isaac, esta fue una de las causas por la cual Dios quiso probar a Abraham. Isaac poco a poco pareciera que comenzó a tomar el lugar de Dios en el corazón de Abraham.
Y Dios quiso, entre muchas causas por las cuales lo hizo, creo que una de ellas es esta: Dios quiso probar a Abraham, para que Abraham supiera que Dios permanece por encima de los hijos, que Dios permanece por encima de la prosperidad, que Dios permanece por encima de los negocios, que Dios permanece por encima del ministerio, que Dios permanece por encima de los dones, y que no podemos permitir que algo que vino de Dios tome el lugar de Dios en nuestras vidas. No puedes permitir que algo que vino de Dios tome el lugar de Dios en tu vida. No importa cuán bello, cuán hermoso sea el hijo que Dios te dio, jamás debe tomar el lugar que le pertenece a Dios en tu corazón. Dios debe de ser el primero en todas las cosas. En el principio, mira lo que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuál fue el principio del principio? Dios. En el principio estaba Dios, antes que existiera la electricidad, antes que hubiera las plantas nucleares, antes que hubiera la tecnología, antes que viniera la palabra Mercedes-Benz, antes que tuviera la Toyota, antes que tuviera el trabajo, antes que tuviera las empresas. En el principio era Dios, y el verbo era con Dios. En el principio era Dios. En todo lugar de la Biblia vas a encontrar que Él es el primero, que Él es el principio. Y por eso en Apocalipsis le dice: yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy el principio del principio y soy el final del final. No tome a Dios como segundo plano de tu vida. Él debe de ser el principio en todo, el primero en todo. Alguien tiene que alabar a Dios. Dios probó a Abraham y le dijo: ¿sabe qué? Toma a tu hijo, a tu único, al que amas, y sacrifícalo. Y Abraham obedeció con dolor en su corazón. Aquel ángel le dijo: no le haga daño al muchacho, porque conozco que temes a Dios, conozco que obedece a Dios, conozco que ama a Dios. Pudiste desprenderte de lo que amaba para amar lo que debe de amar. Pudiste poner a un lado a Isaac para priorizar mi palabra. Y es ahí donde tú dices: ¿cómo es posible que hay gente que quiere la bendición de Abraham, pero no están dispuestos a despegarse de cosas para honrar a Dios en su vida? Abraham estuvo dispuesto a sacrificar lo que más quería para mantener al que más lo quería. Abraham tuvo que aprender esto, y con dolor en su corazón le obedece a Dios, priorizando a Dios en su vida por encima del amor que le tenía a Isaac. Aleluya, priorizó a Dios y demostró a los aires, a las tinieblas, que Dios siempre en su vida iba a ser obedecido, iba a ser creído, iba a ser el primero. Sigo, paro. Ya casi estoy terminando. Dile a alguien: hay que volver al primer amor. ¿Por qué perdemos el primer amor? ¿Por qué? La gente, este mensaje se ha predicado muchas veces. Vuelvan al primer amor. Y en cada mensaje, en cada palabra, hay algo nuevo, hay algo fresco, hay una revelación diferente. Porque cada uno tiene una necesidad diferente, una área que corregir diferente a los demás. Pero ¿por qué perdemos el primer amor? ¿Qué sucede? Primeramente, ¿qué sucede cuando pierdes el primer amor por Dios? Dejas de servirle, comienza a servir en la obra de Dios, pero deja de pasar tiempo con Dios. Cuando pierdes el primer amor, la predicación es rutinaria, el ministerio es rutinario. En la área donde te ponen a servir, comienzas a servir por compromiso, pero ya no hay pasión para hacerlo. Cuando pierdes el primer amor, tiene excusa para cada cosa. Alabado sea Dios. Cuando pierdes el primer amor, te pesa venir a la iglesia a tiempo. Lo piensas si está lloviendo, si está cayendo nieve o no está cayendo nieve. Cuando pierdes el primer amor, todo te molesta. Cuando pierdes el primer amor, nadie predica bien. Cuando pierdes el primer amor, las canciones te aburren. Cuando pierdes el primer amor, hay mucha bulla en la iglesia. Cuando pierdes el primer amor, pasa más tiempo con las cosas de la tierra que con las cosas con Dios. Cuando pierdes el primer amor, ya
no predica por pasión, sino por conveniencia, por dinero. Cuando pierdes el primer amor, el apóstol lo que busca es alabanza humana. Pero cuando tienes el amor de Dios, cuando tienes el primer amor, nadie tiene que tocarte la puerta para correr hacia la iglesia. Hay un fuego que arde en tu corazón. Alaba lo que está aquí. Hay gente en esta casa que no llegaron hoy, que necesitan volver al primer amor, volver a arder por Dios. Alabado sea Dios. Cuando tienes el primer amor, eres como el apóstol Pablo, que aunque lo golpean, aunque lo encarcelan, aunque lo azotan, aunque lo avergüenzan, aunque lo humillan, su boca no se cierra. Su alabanza está ahí continuamente en su boca. Cuando tienes el primer amor, alguien tiene que alabar a Dios. Alaba lo que está aquí. No eres como los apóstoles, que aunque lo azoten y lo golpeen, salen contentos, salen alegres, porque fueron azotados por causa de Él. Cuando tienes el primer amor, no le das más valor a la voz del hombre que a la voz de tu Dios. Alguien tiene que volver a arder en esta mañana. Sigo paro. Dile, tienes que arder en esta mañana. Cuando tienes el primer amor, anda buscando donde hay fuego para unirte al fuego. Cuando tienes el primer amor, estás buscando cuando hay vigilia en la iglesia, porque yo quiero estar allí. Y aunque la vigilia sea para las mujeres, aparece ese hombre y dice, permítame orar, porque es que no puedo quedarme en la casa. Cuando tienes el primer amor, estás encendido por Jesucristo. Escúchalo. Cuando tienes el primer amor, ignora las ofensas de la gente y no te dejas ofender, porque estás ardiendo por Él. Alguien tiene que recuperar esto. Tenemos que recuperar esto. Cuando tenemos el primer amor, hacemos de la oración nuestra pasión. Hacemos de la lectura de las escrituras nuestro pan diario. Hacemos a Dios nuestra prioridad. Dios lo tomamos en cuenta para cada decisión. Alaba lo que Él está aquí. Dios quiere que volvamos al primer amor. Ahora la pregunta es, ¿por qué perdemos el primer amor? Número uno, por falta de prioridad. Dile a alguien, pierdes el primer amor por falta de prioridad. Cuando Dios no es primero. Cuando Dios no es primero, será segundo. Cuando perdemos la prioridad, tus prioridades revelan tu pasión. Escucha, pierdes el primer amor cuando pierdes la prioridad. Cuando le da prioridad a otras cosas que no es a Dios. Tus prioridades revelarán tu pasión. No puedes decir que ama algo si no es primero. Tus prioridades, a eso que le da prioridad, a esas cosas que le dan más tiempo, a esa cosa que está dispuesto a pasarte la noche viéndola o oyéndola. Eso revela dónde está tu pasión. La falta de pasión por Jesús es el resultado de prioridades equivocadas. Jesús reprendió a la iglesia de Efesios por no tener el amor por Él que en ellos tenían al principio. Y le dice, ustedes tenían una pasión por mí. Ahora la tienen por mi obra, pero no la tienen por mí. Él reconoce que en un tiempo tuvieron esa pasión, pero que ahora han caído y no la tienen. Y le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. A esta iglesia no le faltaba actividades, programas, ocupaciones. De hecho, Jesús la elogió a la iglesia por sus obras y por su capacidad para detectar a los falsos apóstoles. Pero lo más importante dejó de ser lo importante en ellos. No le faltaba actividad, pero dejaron de que le importara lo más importante. Perdieron su primer amor por Jesús. Trabajaban para Él, pero no lo amaban. Ministraban para el Señor, pero no ministraban al Señor. Sigo paro.
lo que hacían para Dios se volvió tan importante que no tuvieron tiempo para Dios. Las palabras en Apocalipsis dice, verso 4, es la palabra griega. La palabra primero griega en griego es protono, que significa primero en tiempo. En lugar, en cualquier suceso de cosas o personas, primero en todo. El primero en el tiempo de ello era Dios, pero ahora el primero en el tiempo era la obra de Dios. Por lo tanto, el primer amor al que Jesús se refiere es el amor exclusivo que tiene el primer lugar en nuestros corazones por encima de todos los demás. El primer amor que tuvimos por el Señor fue el resultado de ponerlo a Él en el primer lugar. Cuando nos apasionamos por Dios, Él toma el primer lugar en nuestras vidas. Sigo paro. Primero en el griego significa primero en el tiempo. El primero en todo lo que hacemos, en todas las cosas. Alabe a Dios que está aquí. Se lo voy a repetir. El primer amor que tuvimos por el Señor fue el resultado de ponerlo a Él en el primer lugar. Así que volver a recuperar el primer amor es priorizar a Dios en nuestras vidas. Es ponerlo primero por encima de todo. Usted no puede tener el primer amor sin poner a Jesús de primero en su día, semana. Si en tus finanzas Jesús no es el primero, si en tu vida Jesús no es el primero, si en tu noche Jesús no es el primero, el amor se va a apagar. Por eso se llama el primer amor. Primero, dígale a alguien, primero. Puede amar a tus hijos, puede amar a tu esposo, a tu esposa, puede amar las cosas, pero el primer amor no debe de ser a tus hijos, sino a tu Dios. Él no es, si Él no es el primero en tu vida, vas a perder el primer amor. Alguien tiene que alabar a Dios. Y en esta mañana Dios nos está hablando y nos está recordando. Acuérdate cuando yo era el primero. Acuérdate cuando te desvelaba en la noche esperando la mañana para hablar conmigo. Acuérdate cuando ponía tu reloj porque te querías encontrar conmigo. Yo era el primero en tu vida. Y le dice Efesios, por tanto, mira de dónde has caído, porque ya yo no soy el primero en tu vida. Yo sé que primero es mi obra, primero es esto, pero ya no tiene relación conmigo. Y debemos devolver al primer amor. Tener esa hambre y esa pasión por Dios continua. Y esto se demuestra priorizando a Dios en nuestras vidas. Sigo paro. Y le voy a hablar 4 pasos de cómo recuperamos el amor. El primer amor, esa pasión, esa hambre por Dios. Cuando tú lees el texto, hay 3 cosas principales, 4 que Jesús dice. Primero dice, recuerda, arrepiéntete y repite. 3 cosas que debemos de hacer para recuperar el primer amor. Volver a tener esa pasión por su santa unción, por su presencia, por su persona. 3 cosas. Primero, recuerda. Segundo, arrepiéntete. Y tercero, repite. Dile a alguien, así recuperarás el primer amor. Dile, recordando, arrepintiéndote y repitiendo. ¿Hay alguien listo para eso? Debemos de recordar. Tienes que pensar, ¿qué dejé de hacer en mi vida que ya no soy el mismo? Ya no ardo para Dios como lo hacía antes. Piensa si eres la misma apasionada por Dios que lo fuiste hace 3 años. Piensa si eres igual. Piensa si eres el mismo que eras años atrás buscando a Dios. Recuerda
¿A qué le invertiste el tiempo que te quitó el tiempo de estar con el Señor? Recuerda qué dejaste de hacer que ya no hace para Dios lo que hacías antes. Recuerda el tiempo que le dedicabas a Dios sin importar el sueño, sin importar el cansancio. Recuerda que antes te ofendían y tú no le hacías caso a las ofensas. Recuerda cómo eras brindado espiritualmente. Nadie te paraba, nadie te desanimaba. Estaba tan apasionada y apasionado y amante de Dios que estaba dispuesto a morir por Él. Debe de recordar la sencillez que antes tenías, el hambre que antes tenía, la fe sencilla que antes tenía, las lenguas que continuamente hablabas, la pasión que tenía buscando a Dios. Recuerda lo que antes hacía que hoy no haces. Recuerda cuando leía las escrituras con hambre que hoy la lee durmiéndote. Recuerda cómo quería escuchar esas canciones de Stanislao Marino que ya hoy no la escucha. Recuerda esas adoraciones de Marco Witt, de Marcos Barriento en los años 80, 90, cuando te derretía escuchando esa adoración, adorando a tu Dios. Recuerda cuando reías en el Espíritu y llorabas en el Espíritu. El Señor le dice: para recuperar lo que has perdido, primero a memoria de lo que tenías, a memoria del fuego que ardía, a memoria de lo feliz que eras sin tener nada y ahora tienes todo y no lo eres. Alguien tiene que alabar a Dios. Recuerda cuando no tenía un buen sueldo, pero te levantaba cada mañana a implorar, a buscarme, amaba mi presencia, y ahora tiene un buen sueldo y ya no tiene tiempo para buscarme. Recuerda los beneficios que tenías cuando estaba en mi presencia. Recuerda el gozo que sobresalía en tu corazón, la alegría, la pasión. Cuando yo me convertí a Jesucristo en los primeros días, yo era realmente un loco. Yo literalmente deseaba morirme. No por malo, es que me hablaron tan bonito del cielo y me hablaron que era tan hermoso que yo andaba en el mundo y decía: en cualquier momento me llevan, me quiero ir de esta tierra. Estaba más enamorado de arriba que de abajo. Alaba lo que está aquí. Muchos de ustedes estaban así, pero poco a poco las cosas del mundo van jalándolo y van quitándole ese amor y esa pasión. Pero hoy el Espíritu Santo les trajo para decirle: recuerda que yo era tu novio, recuerda que yo era tu novia, recuerda que yo era tu pasión, recuerda cuando te derretías en mi presencia, lloraba, alababa, te ponía ronca cantándome y no te importaba. Pasaba noches enteras adorando y aunque tenías sueño en el día, te sentías satisfecha, te sentías llena, te sentías gozoso. Dios dice: recuerda lo que viviste conmigo y vuelve a recuperarlo. Debemos de hacer memoria, debemos de recordar de dónde caímos. Tú no puedes restaurarte si no identificas qué fue lo que te tumbó. Recuerda cuando estaba dispuesta a caminar horas para predicar su palabra, porque tenía un amor por Él incomparable. Hoy leemos las escrituras y nos dormimos y babeamos encima de la Biblia. Esa hambre y esa sed ya no está como antes. Ya no está como antes. Dios dice: recuerda. Primero tiene que recordar. Ya estoy terminando. Tienes que recordar. Porque este no es un mensaje para hablarlo, es tu mensaje para vivirlo. Tiene que recordar. Alguien diga aleluya. Número 2, arrepiéntete.
Y le voy a pedir que nadie pase por aquí ahora. Nadie. El que se fue allá, siéntelo por ahí hasta que yo termine. No quiero distracción aquí al frente. Dile a alguien: arrepiéntete. Cambia de actitud. No puedes recuperar lo que perdiste haciendo lo mismo que hiciste para perderlo. Debe de haber un cambio en tu vida y en tu corazón. Deja de hacer las cosas que te han alejado del primer amor. Deja de invertirle tiempo. Arrepentirse, metaneo, cambiar la mentalidad, pero también cambiar de actitud, cambiar de camino, de volverse. El profeta dice: párense en los caminos y pregunten por la senda antigua. El camino que están caminando, deténganse. Pregunten cuál es el buen camino. Devuélvanse. Arrepiéntense de la decisión de caminar por acá y vuelvan a caminar por donde Dios ha indicado. Tienes que arrepentirte. Arrepentirte es: voy a dejar de hacer lo que me apagó el fuego. Voy a dejar de invertirle tiempo a lo que me quitó el tiempo. Voy a dejar de pasar horas en lo que me quitó las horas del Señor. Me voy a arrepentir y voy a cambiar de actitudes. Aleluya. Alguien aquí tiene que arrepentirse. Y termino, número 3. Repite. Volver a hacer lo que antes hacía, que mantenía el primer amor y el fluir y la pasión de Dios en tu vida. Vuelve a repetir esas horas que oraba. Vuelve a repetir esas horas que leía las escrituras. Vuelve a repetir esas canciones que una vez te tocaron. Cómprala, búscala y vuelve a ponerla. Vuelve a repetir las cosas que te llevaron a amar a Dios. Vuelve a repetir las cosas que te llevaron a apasionarte por Dios. Alaba lo que está aquí. Dios te está llamando a que recuerde, a que te arrepienta y a que repitas otra vez. Vuelve a ir a la vigilia que antes hacía. Repite las horas de madrugada, repite las vigilias, repites las canciones, repite la adoración. El libro que te tocó de Benny Hinn, vuelve y léetelo otra vez. El que te tocó de Claudio Freiso, vuelve y léetelo otra vez. El libro que escribió Anacondia, léetelo otra vez. El libro de los generales, léetelo otra vez. El video de TV Joshua, el que te tocó, vuelve y ponlo delante de tus ojos. Vuelve a repetir las obras que te llevaron a estar encendido por el Espíritu Santo de Dios. Esto es un llamado a volvernos a Dios para que Él se vuelva a nosotros. Alguien tiene que alabar a Dios. Hasta que me quede, tengo que profetizar a alguien aquí en esta mañana. Hoy Dios te va a sacar de la rutina. Hoy Dios te va a sacar del estancamiento. Hoy Dios te va a sacar de lo mismo. Aleluya. Yo creo que hoy se abre una puerta nueva. Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. Siéntate, dile a alguien: tiene que repetir. Tiene que volver al principio. Tiene que volver a tu principio. Tiene que volver a las primeras obras, a lo que tú hacías, a lo que te apasionaba, a esas horas de lectura bíblica, a esas horas de orar en lengua, a ese día de ayuno que dedicabas a Dios, a esa madrugada que te levantabas llorando, buscándole. Tú me dirás: pastor, es que ya no tengo lágrimas porque no hay presencia, porque no le está buscando. Arrastra el buey que tiene ese cuerpo, despiértalo temprano, tíraselo a Dios y dile: Señor, perdí la pasión, pero estoy aquí para que me la haga recuperar. Ya no soy la misma, pero estoy aquí para que me vuelva a las primeras obras. ¿Dónde están los buscadores de Dios en este lugar? Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. Dile a alguien: vuelve al principio. Vuelve a tu principio. Vuelve. En el principio era tan dadivoso, ahora eres tan mezquino. Cuando tienes el primer amor, estás diciéndole a Dios: si me da más, doy más. Cuando pierde el primer amor, Dios, de todo lo que me diste no quiero dar. Cuando tienes el primer amor, quieres empujar la obra de Dios, porque no estás enamorado de los beneficios de sembrar, sino de a quien estás sembrando.
No estás sembrando porque quieres recuperar el 100 por 1. Estás sembrando porque amas a Dios. Diezma porque amas a Dios. Estás parado sirviendo porque amas a Dios. Está ahí en multimedia porque amas a Dios. Viene a la iglesia porque amas a Dios. Cuando se hace el festival viene porque amas a Dios. Va a la calle a predicar porque amas a Dios. Porque hay un fuego que te consume. Hay algo que es prioridad en tu vida. Hay algo que está por encima de todas las cosas. No te importa más nada que el amor de Dios, pero lo has perdido. Ya no te apasiona ni venir a la iglesia. Ya no te apasiona hablar por Cristo. Pero hoy el Espíritu Santo de los cielos está aquí para encender esa chispa otra vez, para encender ese fuego. Alaba lo que está aquí. Alaba lo que está aquí. Antes celebraba los cultos, las predicaciones y los cultos. Hoy te molesta el mensaje. Antes brincaba en cada coro, en cada alabanza saltaba y alababa a Dios. Hoy te aburren las alabanzas. Has perdido el primer amor. Y la solución es: recuerda de dónde has caído. A memoria quién eras, para que vea lo que ya no eres. A memoria lo que hacía, para que vea lo que ya no hace. Y vuelve a tus primeras obras. Vuelve a tu pasión por Dios. Alguien diga aleluya. El primer amor es el resultado de poner a Jesús en primer lugar. Es imposible arder por el Señor mientras se tiene prioridades desordenadas. Es imposible arder para el Señor mientras tus prioridades están desordenadas. ¿Qué significa esto? Es primero en tu vida TikTok. Es primero en tu vida YouTube. Es primero en tu vida las redes. Es primero en tu vida las opiniones de los demás. Es primero en tu vida el trabajo. Esas son prioridades desordenadas. Y mientras las prioridades tuyas y mías estén desordenadas, no recuperará el primer amor. Para recuperar el primer amor, las prioridades tienen que estar ordenadas. Primero Dios. Primero entré en contacto con las escrituras cada mañana. Primero orar en el Espíritu, cantar en el Espíritu. Aleluya. Mira, la gente está tan humanizada que critican las lenguas. No ores en lengua. Pablo se va más profundo de orar en lengua. Pablo dice: canten en lengua. Pero ahora tú cantas en lengua y dicen: es unos locos, están hablando disparate. ¿Quiénes son? Ve, porque esas personas, su prioridad es quedar bien. Pablo dijo: canten en el Espíritu. Shama Katara Mahaya. Tú estás en la tierra, pero tú no eres de aquí. Tu ADN viene del cielo. Tú eres heredero y coheredero con Cristo Jesús. No puedes recuperar el primer amor con prioridades desordenadas. Cuando tu prioridad no es Dios, no vas a recuperar la pasión. Porque tu prioridad revela tu pasión. Tu prioridad dice a dónde está tu corazón. Así que recuperar el primer amor es arreglar todas tus prioridades desordenadas y decir: espérate, cada mañana me levanto a ver YouTube. Ok, aquí está mi pasión. Déjame remover a YouTube y poner la Biblia. Puedes verlo en el día, pero lo primero debe de ser Dios. Espérate, mi hijo gritó que no quería ir a la iglesia y yo dejé de ir a la iglesia, así que la prioridad dejó de ser Dios, ahora es el hijo. Espérate, mira, querubín, tú vas a ir a la iglesia. No quiero, tú vas a ir a la iglesia. Primero es Dios, Dios es primero que tú y que yo. Las prioridades deben de ordenarse. Mientras otra cosa esté tomando el lugar de Dios en tu vida, jamás recuperarás el primer amor. Pero qué bueno que Dios nos lo está hablando hoy. Porque yo siento que hay gente que va a cortar con lo que tiene que cortar. Y que va a dejar de darle tiempo a lo que le estuvo dando tiempo. Y va a volver a darle tiempo al que debe de darle tiempo. Alguien diga aleluya, se está aquí. Es imposible arder por el Señor mientras te despierta con la transmisión de TikTok.
en lugar de ser alimentado con la palabra de Dios. Es imposible al del para el Señor si en lugar de recoger el maná diario de la palabra de Dios nos ponemos al día con las noticias. ¿Qué es lo primero que ves? Noticia. Pagamos toda. Alguien tiene que alabar a Dios. Durmiendo hasta tarde el domingo para ver el fútbol en lugar de ir a la iglesia. Aquí hay centroamericanos que son maniáticos con el fútbol, como hay dominicanos que son locos con el béisbol. Si tienen que dejar de venir a la iglesia porque vienen, me llama el tipo ese, Messi a Kansas, le dan 3 patadas a Dios y van a ver a un Messi que muere y será lleno de gusanos. Que si no se arrepintió con Cristo se va a perder para siempre. Ojalá no, se pierde. Porque usted cree que porque Messi, porque Michael Jackson, porque fulano, porque Jordan, Dios le tiene privilegio. Dios le tiene privilegio al que lo ama. Aquí hay centroamericanos que están en las redes que el día que en su ciudad van a jugar fútbol, ese día le dan 3 patadas a Dios, se olvidan de su responsabilidad y dicen: yo tengo que vivir la buena vida, yo también tengo vida, y dejan a Dios de último. Luego vienen con depresión, luego vienen con angustia, luego vienen sin vida y se le va apagando el fuego. Alabado sea la gloria de Jesús. Dios debe de ser primero en nuestras vidas, por encima de todo. Tú puedes ser un fanático de fútbol, yo no estoy en contra de eso. Puedes ser un fanático del fútbol americano, del soccer. No importa, si es parte de tu pasión está bien, pero que no sustituya tu pasión por Dios. Alaba lo que está aquí. Si en tu iglesia hay culto, si se va a adorar al que vive, ese día que no cuente contigo el estadio, porque tú tienes otro estadio a donde aplaude, alaba al que vive por los siglos de los siglos. Me quedan 3 minutos para terminar. No puedes decir que Dios es tu pasión cuando tus prioridades están rotas. Yo he vivido esto y los pastores todos lo han visto esto. Cuando en su ciudad hay fútbol, los miembros centroamericanos van hacia la iglesia. ¿Y dónde está? No, aquí mirando a alguien corriendo y dándole patada a una bola. Está bien, eso es parte de tu vida. Te gusta el fútbol, a mí me gusta el béisbol, pero yo no puedo dejar de servirle a Dios, o de predicar, o de venir a adorar a Dios por ir a ver un tipo dándole un batazo. Total, él va a dar un batazo, va a dar un honrón, y a mí no me va a dar ni un peso de lo que le den a él. Pero cuando yo vengo a adorar a Dios, yo tengo beneficio de Dios. Dios debe de ser primero. Dios debe de ser primero. Dios debe de ser priorizado en tu vida. Él debe de tener el primer lugar en ti. El primer lugar de tu vida no es de tu marido, déjate de eso, ni es de tu mujer, es de tu Dios. Alguien alabe a Cristo. Yo creo que nadie era más apasionado que yo por un deporte como el béisbol. Nadie. Yo creo que nadie era más apasionado. Nadie. Todavía yo voy al play allá en Santo Domingo y me ponen a batear los pitches y le bateo y dice: pero ¿y este pastor cómo que batea así? Yo era un apasionadísimo por eso. Pero usted ni sabe lo apasionado que yo era, Era loco, de noche y de día. Nadie era más apasionado que yo. Y cuando Dios me dijo: deja el béisbol que me va a servir a mí, yo me puse guapo con Dios, me enojé con Dios. Y le dije: esto es un abuso, porque tú sabes cuánto yo amo el béisbol. Yo tenía 16, 15 años cuando Dios me dijo eso. 16, yo me enojé con Dios. Le dije: ¿cómo tú me quitas esto? Si tú sabes que esto es parte de mi vida y mi esperanza está aquí. Y Dios me dijo: déjalo o no me tienes a mí. Tú eres un predicador y para eso fuiste traído a la tierra. Enojado, no quería, pero hay cosas que tú no quieres, pero hay que hacerlas. Que a veces la carne no quiere, pero hay que hacerlas. Así que yo dejé el béisbol y eso fue un dolor dejar esto. Pero ahora me doy
Gracias, Señor, porque Él me has permitido, me dio la fuerza para abandonar lo que me iba a hacer perder mi propósito y la razón de mi existencia. Alguien tiene que alabar a Jesús que está aquí. Si Dios no es primero en tu vida, tú no vas a recuperar tu primer amor. Cuando tenía como 15, 16 años, me enamoré de una joven. Los muchachos de esa edad se enamoran hasta de la escoba que barren, de lo que sea. Como dice Tanilao Marino, de lo que se arrastra, camina y vuela. Uno no sabe lo que hace. Y yo estaba tan apasionado por esa muchacha. Y en un sueño, mire, yo bendigo a Dios, ¿sabe? Porque Él cuidó de mí. Dios me habló en un sueño y me dijo: esa no es. Yo desperté enojado porque yo decía: esa tiene que ser. Dios me dice: esa no es. Le doy gracias a Dios que esa no era. Tuve que soltar la pasión que tenía para mantener la pasión de Dios. Si tú quieres si tú realmente quieres el primer a Dios, el primer amor de Dios, va a tener que soltar cosas que te gustan, va a tener que dejar cosas que te apasionan. No puedes recuperar a Dios poniéndolo en segundo lugar en tu vida. Para recuperar el primer amor, tienes que arrancar de tu corazón todo lo que ha sido primero. Alguien diga aleluya. Hoy Dios te está hablando. Dormimos tarde. Y todos aquí en Kansas hemos sido pecadores en eso. Cuando los chips, qué juegazo. Yo ni entiendo el fútbol americano. Yo solamente le pregunto a Samuel: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y cuando él me dice lo que pasó, entonces que yo celebro. Pero qué jugada, qué jugada. Nos acostamos tarde. ¿Nos pudimos levantar temprano? No. Ahí está. ¿Quieres recuperar el primer amor? Pon a Dios primero en tus últimas horas de la noche. Y di: bueno, está muy tarde, tengo que acostarme porque mañana tengo una cita con el Rey del Universo. A veces pagamos todas nuestras cuentas primero en lugar de honrar a Dios con nuestras finanzas primero. Cuando empezamos a hacer de Jesús nuestra prioridad número uno, la pasión volverá a fluir. Haz a Dios primero a partir de ahora mismo. Y el fluir del Espíritu Santo, la pasión por Dios, el primer amor, será recuperado en tu corazón. Vuelve a Dios y Él se volverá a ti. Dile a alguien: hay alguien que te ama más que todos y más que a todo. Dios te ama a ti más que el sol, más que a las estrellas. Tú eres especial. Tú eres especial. Dile a alguien: recupera el primer amor. Mi pregunta es esta y termino. ¿Le hablé a alguien hoy de parte de Dios? ¿A quién? ¿Quién siente que Dios habló con él? ¿Qué tal si nos arrepentimos aquí y le pedimos perdón al Señor? A veces las madres se funden tanto atendiendo a los hijos que terminan desatendiendo al Dios que le dio los hijos. ¿Quién quiere recuperar el primer amor? ¿Quién quiere volver a enamorarse de la oración, de la adoración, de la lectura de las escrituras, del ayuno, de apartarse a sola para estar con Él? Él le dice: ustedes trabajan por amor de mi nombre, pero no me aman a mí. Han perdido el primer amor porque yo dejé de ser el primero. Si Dios no es primero, el fluir se pierde, la pasión se pierde.
Yo no he visto a nadie que ponga a Dios de primero y tenga una vida aburrida. El que pone a Dios de primero tiene continuamente un gozo rebosando en su corazón. El Espíritu Santo llenará cada parte vacía y sanará cada parte afectada. Si le prediqué a alguien que siente, mire, me quedan unos minutos. Yo solo quiero que usted haga conciencia. Dele pensamiento a esa cabeza. Piense como eras que ya no eres. Piensa en lo que te importaba de Dios que ya no te importa. Así. Piensa en lo que te apasionaba que ya no es tu pasión. Piensa en las horas y en el tiempo que invertía buscando a Dios que ya hoy no lo haces. Hay una historia que a mí siempre me estremece. Y yo le pido a Dios que nunca me pase por esa prueba. Jamás. Y yo sé que no me va a pasar por ahí, porque cada uno de mis hijos, Dios reveló su propósito. Y sabemos en qué van a terminar cada uno de ellos, por revelación del Espíritu Santo. Pero una primera mujer que habló del Espíritu Santo, que impactó este país. Escuchen la mamá. Escuchen madres, escuchen. Se llamaba María Esther. Dios le hizo el llamado a temprana edad y no quiso oír. Y la llamaba. De las 6 hijas, 5 se le murieron. 5 hijos. Cuando se murieron todos, casi sus hijos, entonces ella entendió que Dios le estaba llamando. No digo que Dios lo mató, pero digo que la desobediencia de ella abrió una puerta y una legalidad para que Satanás hiciera estrago. ¿Por qué digo esto? Porque hay madres en este lugar que han amado tanto a sus hijitos que ya no oran como antes, ya no leen la Biblia, ya no tienen tiempo para Dios. ¿Qué tal si tú eres la próxima María Esther a quien Dios tiene que permitir? ¿Ah? ¿Cuántas de las madres quisieran ser María Esther aquí? Que se vayan todos tus hijitos y que a ti no te deje ni uno, que te lo quite todo, así se fueron todos. ¿Ah? ¿Verdad que nadie quiere vivir esa prueba? Ni Dios tampoco quiere que la vivas. Dios solo quiere que priorice, que le dé el primer lugar que Él se merece y que Él debe de tener en tu corazón. Cuando nos enamoramos y nos apasionamos por Dios, estamos dispuestos a soportar lo que sea y a quien sea, con tal de continuar haciendo la voluntad de Dios. Pero bueno, ya hablé un poco, hablé mucho, ahora voy a orar. Cierren sus ojos donde estén y vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias porque me has permitido compartir tu palabra y hablar tu evangelio en este lugar. Y como hablaste en Apocalipsis a la iglesia de Efesios, le he repetido parte de tu mensaje a esta iglesia y al mundo. Pero Señor, recuerda que nada trae rompimiento hasta que la unción de tu Espíritu no desciende sobre ellos. Espíritu Santo, la Escritura dice que uno de tus trabajos es convencer. Te ruego, Dios, que tu Espíritu convenza a cada persona que está aquí y le hagas vivir este mensaje. Que sientan y perciban en su corazón que deben de recuperar el primer amor en sus vidas. Ser Dios el primero en todo. Ser Dios el primero en todo. En el nombre de Jesús. Que vuelvan a tener esa hambre y esa sed por pasar tiempos en oración. Que vuelvan a cantar en el secreto y a adorarte. Que vuelvan a llorar y a fluir en lenguas y en el gozo del Espíritu Santo.
Espíritu Santo de Dios. Hay miles que nos oyen y nos ven, que necesitan ser tocados por ti, que no pueden encontrar el camino porque están perdidos en él. Necesitan un toque fresco tuyo, Espíritu Santo, para volver a percibir y a recordar los días de gloria, de amor, de pasión, de intimidad espiritual. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te ruego que muevas tu presencia entre nosotros, que vuelvan a recordar las noches sumergidos en tu presencia. En el nombre de Jesús, Señor, haznos y ayúdanos a recuperar nuestro primer amor. Hacerte a ti el primero en todas nuestras vidas. En el nombre de Jesús.